derivo respecto a t, tomo el logaritmo de k, baja el alfa para acá, y me queda la tasa de crecimiento del capital. La tasa de crecimiento del PBI, lógicamente, viene dada por el crecimiento de la productividad total de los factores, que vendría a ser ese coeficiente A, sumada a la tasa de crecimiento del capital premultiplicada, lógicamente, por el peso que tenga el capital en la función de producción. Es decir, si la acumulación de capital otorga muy poco al PBI agregado, por lo tanto, no me va a estar haciendo mucho efecto el crecimiento del capital. Lo que sí podemos deducir es lo siguiente. Fíjate que cuando hay ausencia de progreso técnico, la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores es igual a 0. Y hay una relación directa, entonces, entre la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento del PBI. Lo mismo ustedes podrían hacer con la tasa de crecimiento del consumo. ¿Sí? El consumo en nuestro modelito es 1 menos la propensión marginal y media a ahorrar por el PBI, por lo tanto la tasa de crecimiento del consumo es directamente la tasa de crecimiento del PBI per cápita. Con lo cual, niveles más altos de bienestar medidos por el consumo que pueden alcanzar los distintos agentes están determinados por el crecimiento del PBI per cápita, y ese nivel de PBI per cápita está directamente relacionado con el crecimiento del stock de capital per cápita. Con lo cual, la primera predicción es la siguiente, básicamente. En el largo plazo, si yo empiezo a acumular, ¿sí?, capital, ¿qué es lo que sucedía en el modelo de Solow con los rendimientos marginales decrecientes? ¿O cuál era el efecto de esos rendimientos marginales decrecientes? Convergían al estado estacionario, perfecto. ¿Sí? Entonces va a converger al estado estacionario en el largo plazo, y esa convergencia al estado estacionario lo que me hace es básicamente que, si ustedes se fijan, lo que hacían era básicamente un grafiquito que consistía en lo siguiente. Tienen el ingreso acá y el capital acá. Ustedes decían, esta es la curva de S por A por K a la alfa, es decir, este es el ahorro de la economía, y esta vendría a ser N más delta. ¿Sí? Con lo cual, la economía, cuando está en el estado estacionario, fíjense que S por A por K a la alfa, es decir, la inversión, es igual a la curva de depreciación. ¿Por qué sucedía eso? Bueno, a medida que yo incremento el stock de capital, lo que va sucediendo es que aporta cada vez menos al nivel de ingreso, por el efecto de los rendimientos marginales decrecientes. Sin embargo, voy acumulando un stock de capital cada vez más grande, que hace que en el agregado el capital sea cada vez depreciado con mayor magnitud. Bien, por eso esta recta tiene pendiente lineal y la otra es una función cóncava al origen. Fíjense, si tengo mi tasa de crecimiento del capital, que es la misma que yo puse en el slide anterior, acá simplemente que paso K a la 1 menos alfa hacia abajo, lo que me queda es que esta es la tasa de crecimiento del capital, que es decreciente en el aumento del capital. ¿Okay? De hecho, yo podría encontrar ese capital de estado estacionario haciendo que esto sea 0, básicamente la tasa de crecimiento del capital, y encuentro un capital óptimo para mi economía. Ese capital óptimo, más que óptimo, va a ser el capital de estado estacionario. Es decir, es un punto de reposo. Que está relacionado con el nivel de ahorro de esa economía. Mientras más ahorre esa economía, por lo tanto, más capital en el estado estacionario va a tener, con el nivel de productividad. Mientras más productiva sea, entonces mayor va a ser ese stock de capital. Y va a depender negativamente de qué tanto se deprecie. Sí, yo podría hacer eso. Total, si es medio la misma hora cenar, no creo que haya otro problema. Así que le digo que ¿Cuál es la predicción entonces del modelo de Solow? Bueno, que si uno hace... fue a Nico el otro día. Siguiente. Imaginen que acá hay tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a tener es el stock de capital acá abajo. Y esta le voy a llamar curva de depreciación. Y esta curva de depreciación es N más delta.
¿Sí? ¿Por qué es lineal y es paralela al eje de abscisas? Bueno, básicamente porque n y delta son variables, son parámetros fijos en el modelo. Sin embargo, la curva de ahorro va a tener pendiente negativa, por lo que charlábamos recién. Básicamente, a mayor capital, los rendimientos marginales decrecientes hacen que la tasa de crecimiento del capital sea cada vez inferior. Hasta ahí vamos bien. Esto sería como análogo al gráfico, lo podría poner arriba, el gráfico de solo tradicional. Y esto lo que me dice es la misma relación, solo que está expresada en tasas de crecimiento. Con lo cual, las economías cuando están acá, están en un proceso que todavía no convergieron hacia el estado estacionario. Y yo puedo ver que la distancia entre la curva de ahorro y la curva de depreciación es básicamente la acumulación de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es 8%, ¿sí? Y esto es 5%, la tasa de crecimiento acá va a ser del 3% como diferencia de ambos. ¿Sí? Si todas las economías tienen el mismo nivel de conocimiento, podríamos decirle, imaginen que una economía rica, por lo tanto, ¿qué nivel de capital tendría en relación a una pobre? Tiene que tener más cantidad de capital. Supongamos que estar más lejos de la curva, ¿o no? Exactamente. Va a estar más lejos del estado estacionario, digamos, ¿no? Entonces van a estar más separadas esas curvas de ahorro y esa curva de depreciación. Con lo cual, los países, fíjense que serían, vamos a llamarle el capital del país rico, perdón, del país pobre, que tiene poquito capital per cápita, y vamos a llamar al otro el capital del país que es más rico relativamente. ¿Sí? Bueno, esto es una R de rico, esta es una P de pobre. ¿Sí? Básicamente lo que me dice esto es que cuánto tendría que estar creciendo como predicción. Entonces el modelo de Solow me dice, mira, está bien, pero entonces el país pobre es cierto, parte de una posición desfavorable, pero crece una tasa que va a ser necesariamente superior que la del país pobre, que la del país rico, perdón. Con lo cual, si esto era 3% para el país rico, para el país pobre puede ser, no sé, 5%. ¿Sí? La diferencia entre esto y la curva de depreciación. La gracia de esto, ¿qué vendría a ser cuando uno lo lleva a la práctica? ¿Qué esperaríamos o cómo se podría contrastar esto en la práctica? Deberíamos estar viendo que los países más pobres van alcanzando en sus niveles de PIB per cápita a los países ricos. ¿Me siguen? Y otra una consulta. Sí, obvio, Nico. ¿Esto no es bajo el gran supuesto de que todas las economías tendrían una curva de depreciación parecida? O sea, que todas crecen, la población crece a la misma tasa, todos tienen la misma depreciación. Es un poco ilógico eso. Este concepto que estamos viendo acá se llama, que ahora lo vamos a criticarlo por esos puntos, pero es un concepto que se llama convergencia absoluta. Es decir, no está condicionada por los parámetros de cada economía. La idea de convergencia absoluta es básicamente, bueno, si todos los países tienen, si la tecnología es un bien público, podríamos decirlo, ¿sí? Que es no rival y no excluyente, todos tendrían el mismo A en su economía, y si las economías ahorran toda una proporción más o menos parecida, las curvas de ahorro de todas las economías son más o menos iguales. Y el otro supuesto básico, que no se cumple, digamos, obviamente, pero que podríamos decir se aproxima, es, bueno, la población más o menos crece igual en todos los países y se deprecia más o menos igual en todos los países. ¿Es verdad o es mentira? Lógicamente no sucede, es un caso, digamos, extremo. Pero podríamos decir, a ver, en algunos casos se compensan, es decir, los países pobres por lo general tienen una tasa de crecimiento superior a la de los países ricos, pero también al mismo tiempo los países pobres por lo general invierten en tecnología que se deprecia más lento a lo largo del tiempo. Argentina, por ejemplo, tiene un stock de capital que es en buena parte compuesto por lo que son inmuebles, y esos inmuebles tienen una depreciación más baja que la tecnología que se desarrolla, por ejemplo, en las últimas décadas y que se deprecia a una tasa mucho más rápida. Entonces, haciendo todos esos supuestos heroicos, sí, sería convergencia absoluta y que por lo tanto los dos países tienen el mismo nivel de estado estacionario.
¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Claro que uno podría criticar este concepto y decir, bueno, pero la verdad es que no todos los países tienen las mismas tasas de crecimiento y las mismas curvas de depreciación y las mismas tasas de crecimiento de la población. Por lo tanto, podríamos pensar entonces que si las economías difieren en los parámetros de tasa de crecimiento de población, niveles de ahorro, curva de depreciación e incluso en el nivel de tecnología de cada uno, por lo tanto, no necesariamente surgen que tienen que ir todas al mismo estado estacionario, con lo cual puede ser que las distintas economías tiendan a otros estados estacionarios distintos. A ver, esa idea de condicionar básicamente los resultados al valor de los parámetros se conoce como convergencia condicionada. Entonces tenemos dos conceptos: convergencia absoluta, cuando estamos pensando que los parámetros de todas las economías son iguales; convergencia condicionada, cuando yo lo quiero ajustar a los distintos países. Déjenme, a los distintos parámetros de distintos países. Déjenme ver si tengo algo de evidencia acá. No sé por qué no me salen los gráficos, pero les quería mostrar unos grafiquitos de convergencia condicionada y unos de convergencia absoluta. Bien, pasemos entonces, si se entiende la hipótesis de convergencia absoluta y convergencia condicionada, ¿cómo lo medirían en la práctica, básicamente? Me dan un segundito, tengo que cerrar una puerta. Ahí va. Perdón, ahora sí. Bueno, les decía, si ustedes quieren ir a medir esto en la realidad, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Se les ocurre una forma de chequear la hipótesis de convergencia entre países? Una fácil es, bueno, a ver, intuitiva, ¿no? Agarrar y decir, mira, la verdad que los países yo veo que difieren en sus niveles de PBI per cápita, veo que la brecha de ingresos es cada vez más grande y por lo tanto, digamos, concluyo que no hay convergencia, ¿sí? Ahora, si lo quieren llevar a una regresión lineal tradicional, lo que pueden hacer es decir, bueno, vamos a tomar la tasa de crecimiento logarítmica, ¿sí? O sea, porcentaje, básicamente, entre un periodo t y un periodo t-1, y piensen acá que el t-1 es t menos algo, o sea, esto pongámosle que es 2020, 2020, y esto es 1960. Entonces tengo 60 años, ¿sí? Y me fijo lo que es la tasa de crecimiento promedio que hubo entre el año 2020 y 1960 para cada economía, para cada I sub I, siendo I cada país. ¿Ok? Y lo que me dice la hipótesis de convergencia es que eso está relacionado como... Ahí voy, mi amor. Bueno. ¿Qué sería eso básicamente entonces? ¿Cómo lo podrían relacionar? En vínculo con lo que es el PBI en 1960. ¿Qué debería dar eso como resultado? Que los países que partieron con un PBI más bajo en 1960, ¿cómo tendrían que crecer? Más rápido, con mayor Más rápido, ¿sí? Por lo tanto, mientras más bajo sea este logaritmo del producto en 1960, mayor tendría que ser esa tasa de crecimiento, siendo ese beta positivo, básicamente, ¿sí? Si uno agarra esta ecuación y suma el logaritmo de I en t-1 a ambos lados, lo que me queda es, lo hago que se me cancele del lado izquierdo,
Del lado derecho me va a quedar 1 menos beta por el logaritmo de esto, por el logaritmo en el periodo 1960, y por lo tanto tengo una relación econométrica bien clarita entre el producto en un periodo y el producto en el periodo de inicio, básicamente. ¿Sí? Que lo que me va a estar indicando básicamente es el parámetro 1 menos beta, la velocidad a la cual convergen los países. Esta la pueden tirar y ustedes la pueden correr econométricamente, e incluso es un lindo trabajo para una tesis, por ejemplo, para hacerlo post pandemia, qué pasó en el periodo, ¿no?, post COVID. Entonces podrían agarrar qué sucedió entre ese periodo y la actualidad y ver básicamente si en esos periodos, si en ese periodo hubo crecimiento, achicamiento básicamente de los niveles de renta per cápita. ¿Okay? Guido, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué significa ese parámetro? Dame un segundito, deja el nene y más fácil. No pasa nada. No es fácil, perdón. Ahí está. ¿Me decías? UT en la ecuación, ¿qué significa? ¿O es un parámetro que puede representar? ¿Cuál parámetro? Mu-T. UT. Básicamente serían los desvíos en mi relación econométrica. O sea, yo lo que tendría que ver básicamente es una relación entre, si este es el PBI en 1960, como les decía, no sé, en los 60, en los 60, y esto es en 2020, en el 20, ¿sí? Yo voy a encontrar toda una nube de puntos. Voy a encontrar puntitos. ¿Y cómo esperan que sea esa relación? ¿Positiva o negativa? Si acá era positiva, básicamente acá lo que me tiene que dar es una recta negativa. Es 1 menos ese parámetro. ¿Sí? ¿Qué vendría a determinar? Bueno, básicamente si tu PBI, ¿sí?, en el periodo anterior es bajito, ¿cómo sería tu tasa de crecimiento para el periodo posterior? Más alta. ¿Sí? ¿Qué vendría a representar, Lu? La distancia a la recta de los errores. ¿Sí? Básicamente cuánto se va dispersando cada punto en particular. Es el resultado típico de una regresión lineal. Perfecto, gracias. Guido, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Marcos soy, ¿cómo estás? Sí, ahí te veo, Marco. Escúchame, mirá, justamente vos diste en la tecla, dejando de lado la fórmula o la econometría, Sí. o el logaritmo, como quieras llamarle. Justamente mi tema de tesis, que bueno, estoy tratando de hacerlo, pero todavía no di bien en la tecla, apuntaba justamente a las consecuencias, a ver si estoy bien encaminado o no, a las consecuencias en la humanidad, o sea, en los seres humanos, a nivel, ponele, psicológico, mental, es decir, cómo afectó todo eso a la gente y cómo esa incidencia en el valero de la gente, llámale así, influye en la economía post-pandemia. Okay. Digamos, ¿lo puedo hacer o es algo tirado de los pelos? No, lo que pasa es difícil demostrar, digamos, ¿no? De alguna forma que hay un vínculo entre prepandemia y pospandemia en comportamiento y en lo que vos decís que quedaron distintos del valero, ni mejores ni peores, ¿sí? Digo, hacer ese vínculo me parece que va a ser medio forzado. Lo que sí te digo es agarrar variables instrumentales, básicamente nivel de renta per cápita, consumo, cómo reacciona la oferta de trabajo. En el mundo la verdad que se corrió la oferta de trabajo hacia la izquierda, podríamos decir, ¿sí? Entonces todo eso lo que te va a dar es indirectamente que sí hubo un efecto quizás
que una regresión lo vas a ver en un cambio estructural, básicamente va a estar en otro nivel la regresión, y de ahí vas a poder concluir y vas a plantear una explicación, digamos, ¿sí? Y la explicación es la que no estás testeando, la estás testeando indirectamente la hipótesis, pero tiene sentido científico, digamos, ¿no? En método, digamos, se puede. O sea, no es una barra basada, digamos. No, de hecho para el mercado de trabajo hay algunos trabajos. Porque vos fijate hoy que a nivel mundial, te digo, vos fijate el movimiento migratorio, sobre todo de los jóvenes, que quieren vivir la vida porque piensan que, qué sé yo, que por ahí se acaba el mundo. Sí. No, estamos de acuerdo por eso. Hay un cambio y se te va a hacer muy difícil aislar los efectos guerra, etcétera, pero bueno, invasión. Pero está bien, va, como tema tesis. Ok, gracias. Dale, para adelante. Ese concepto entonces de testearlo econométricamente, ¿sí? Es como que tenemos dos conceptos, convergencia absoluta, convergencia condicionada, y después cuando uno lo va a testear, esta idea de beta convergencia, es decir, si es cierto que los países que empiezan con niveles de renta per cápita más bajos son los que más crecen a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esa relación. Otra forma de medirlo es a través de lo que se conoce como sigma convergencia. Sigma convergencia en vez de beta convergencia consiste en lo siguiente. Si este es el tiempo, ¿sí? Vamos a ponerle el tiempo. Entonces vamos de 1960 al 2020. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ver los niveles de renta per cápita de los distintos países y me voy a encontrar y los pongo en filita. ¿Sí? Es como que cada uno es un puntito de renta per cápita. Y a todo esto lo que hago es calcularle su varianza. Y después le saco el cuadrado y es el desvío estándar. Entonces lo que tendría que estar viendo es básicamente que si todos los países se vuelven cada vez más iguales, ¿qué es lo que pasa con el desvío a lo largo del tiempo de los niveles de renta per cápita? Si la hipótesis es teórica, ¿sí? Dale, Yanaya. Se va achicando. Se va achicando. La distancia, entonces, la varianza de los niveles de ingreso per cápita entre países se debería ir achicando a lo largo del tiempo. Y yo tendría que ir viendo una línea en esta dirección. ¿Sí? ¿Qué vendría a representar? Que cuando estoy entonces en 1960 hay mucha disparidad de ingreso entre los países. Y sin embargo, cuando me voy corriendo hacia la modernidad, hacia la actualidad, lo que tengo que ir viendo es que los niveles de renta per cápita se van achicando. Pensemos entonces ahora en la relación que existe entre una forma de testearlo y la otra. Básicamente, si los beta convergencia, lo único que me estaría diciendo en caso de que sea, digamos, que esté bien llevado el test y de los resultados que predice el modelo, lo único que me dice es que los países pobres crecen a una tasa superior que los países más ricos. Ahora la pregunta es, ¿eso es condición suficiente para que la beta convergencia entonces implique sigma convergencia? Es decir, que los países pobres crezcan a una tasa superior que los países ricos. ¿Sí? ¿Es condición suficiente para que se achiquen la diferencia en los niveles de renta per cápita? Ya está escrito acá, básicamente dice que no es condición suficiente, pero básicamente ¿por qué? Yo creo que los países ricos no permitirían que los países pobres tengan un PBI mayor que el de ellos. Bueno, hay una visión desde el punto de vista, digamos, del campo de relaciones internacionales, digamos, que a los países les interesa el relativo, llamémosle, ¿no? Es una mirada muy de la escuela realista, llamémosle, del campo de política internacional, que vendría a ser esa, los países se pelean por el crecimiento relativo, ¿no? Pero acá voy a la cuestión más de economicista simplemente nuestra, de decir, matemáticamente, que los países pobres crezcan más que los ricos, implica que a largo plazo la distancia o la dispersión del nivel de renta per cápita sea menor. Bueno, O sea, no necesariamente. No, porque si lo pensás como si fueran aceleraciones,
el país que viene más de atrás, menos desarrollado, se le va acercando, pero cada vez que alcanza un nuevo punto se acelera más lento, porque también le cae su propia tasa de crecimiento a medida que se va acercando. Entonces es como que en el fondo el gap, no sé si se te va achicando tanto. Sí, y después hay una relación mucho más sencilla para decir que uno no implica lo otro, ¿no? Imaginemos que el nivel de renta per cápita, no está mal eso que dijiste, Juan, está bien, pero imaginemos que esos niveles de renta per cápita a lo largo del tiempo son los siguientes. Acá hay 3 países, ¿sí? Uno con renta media, uno pobre y uno rico. Y quizás el rico de repente se estanca en su crecimiento, es cierto, pero el de renta media empieza a crecer mucho, ¿sí? Y el de renta baja se empieza a crecer, pero no tanto como el otro. Pero cuando llego acá me fijo la dispersión entre los niveles de ingreso per cápita y termina siendo superior, digamos, todo este nivel de renta per cápita a la dispersión de eso, a la dispersión esta. Con lo cual, digamos, uno no implica al otro necesariamente. Pero sí, o sea, por más que no sea condición suficiente, es interesante notar que sí es condición necesaria. Es decir, si yo quiero ir achicando los niveles de divergencia entre los niveles de renta per cápita entre los países, necesariamente los pobres tienen que crecer más que los ricos, o si los dos caen, los pobres tienen que caer menos que los países ricos. ¿Ok? Entonces, hay una relación entre las dos formas de testearlo, simplemente que beta convergencia es condición necesaria para la sigma convergencia, no así condición suficiente. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede realmente? Entonces, eso, digamos, matemáticamente y las predicciones del modelo y cómo se podría testear. ¿Qué es lo que debería entonces dar en la realidad y cómo se fue testeando esto? Bueno, principalmente hubo muchos trabajos que vinculan lo que es Estados Unidos con un país de renta baja que vendría a ser India. ¿Okay? Entonces, tenemos país rico, Estados Unidos, país pobre, la India. La relación que calcula en un trabajo Robert Lucas es la siguiente. Dice, si la diferencia entre los ingresos per cápita es 15:1, en ese momento, en los 90, el ratio era 15:1, la pregunta que se hace Lucas es la siguiente. ¿Cuál sería el stock de capital? Digamos, ¿qué tan atrás tendría que estar la India para tener esa distancia tan grande entre niveles de renta per cápita? Asumiendo los parámetros de cada uno de los países, la tasa de crecimiento de cada país y la tasa de depreciación de cada país. A ver, hay un resultado interesante, digamos, que surge de ese trabajo de Lucas, es que básicamente deberían tener 900 máquinas per cápita adicionales cada trabajador de Estados Unidos que el trabajador de la India, lo cual, digamos, suena medio raro, ¿no? Porque, digo, medir ese capital, de ahí ya se presenta una dificultad, que es básicamente cómo medir el capital en términos de, ¿son más máquinas o es básicamente una máquina quizás más chiquita, pero con más tecnología, ¿no? Con lo cual, eso traducido en rendimiento, tendría que haberse representado básicamente en que Estados Unidos acumuló tanto capital que en algún punto la tasa de rendimiento en Estados Unidos tuvo que haber sido el 100%, cuestión de que haya acumulado y que todas las cuentas corrientes del mundo, básicamente todo el ahorro, las cuentas corrientes positivas, hubiesen ido hacia Estados Unidos a financiar ese crecimiento del stock de capital. Nunca, por lo menos, hubo registro de tasas de interés del 100%, de retorno del 100% para el capital, con lo cual ya parece medio raro. La pregunta acá en otro trabajo del mismo Lucas, que se llama ¿por qué el capital no fluye hacia los países pobres?, es la siguiente, es ¿por qué no estamos viendo entonces que los países pobres básicamente estén acumulando más capital? Y lo que sí vemos es que el flujo de inversión de extranjera directa, es decir, el capital que se mueve entre países, termina yendo siempre hacia la dirección de los países ricos. 9 de cada 10 dólares, ¿sí?, de la inversión extranjera directa total fluye hacia economías desarrolladas. Entonces hay algo ahí que no está cerrando. Los países ricos se prestan entre los ricos y los países pobres, de hecho, cuando tienen que exportar capitales, lo terminan haciendo hacia los países ricos en sí mismos. ¿Por qué es una paradoja esto y se conoce como paradoja de Lucas? Porque pensemos en lo siguiente, si vamos a la teoría neoclásica tradicional, micro, ¿dónde se debería remunerar más el capital? ¿En los países pobres o en los países ricos? En los Donde hay pobres, menos porque- capital. Sí. En lo que tienen menos capital, en los pobres. Por una cuestión de escasez, simplemente, relativa. ¿Sí?
Como hay escasez de capital, la remuneración debería ser alta. Bueno, hay algo que no sucede, cuando lo vas a testear en la realidad no está sucediendo básicamente, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿sabes qué pasa? En los países pobres hay una tasa de expropiación implícita porque uno tiene un mayor riesgo, es decir, ¿Argentina es más pobre que Estados Unidos? Sí, bueno, pero ¿por qué nadie quiere invertir en la Argentina? Seguridad jurídica, bueno, perfecto, está bien. ¿Qué significa eso? No, que te podés perder el capital. Bueno, ¿cuánto es esa diferencia? ¿Me explico? Y lo que sugieren los resultados es que básicamente el riesgo de expropiación tendría que ser casi el 97% para compatibilizar, ¿sí?, que el capital básicamente no fluya hacia la India y se mantenga en Estados Unidos, con lo cual es un poco alto, puede decir 3% de chance de que no te expropien, 97% de chance de que te expropien, suena más para el caso de, no sé, uno podría decir, bueno, no invierto en Venezuela porque me pueden expropiar, sí, hay una probabilidad alta, ¿sí?, pero así todo incluso inferior al 97% posiblemente. ¿Okay? Y no todos los países, digamos, cumplen con ese requisito. ¿Qué podrían, Disculpa, o sea... Disculpa, Dale. pero entonces con ese criterio nadie apuntaría a invertir en los países pobres, ¿o no? Bueno, a ver, el criterio que me dice, lo que me dice la teoría, digamos, y que es muy armónica, la teoría mainstream, ¿no? Así, estándar es, tranquilo, los países pobres, como tienen muy poco rendimiento, van a traer capital por sí mismos. ¿Ok? Sí. Entonces yo te digo, mira, si una compañía de trenes, por decir algo, tiene que hacer un tren en Argentina o en Japón, ¿dónde sería más rentable? Bueno, Japón ya está lleno de trenes. Entonces, básicamente tendría que ser más rentable hacerlo en Argentina. Bueno, sin embargo, lo que se ve, digamos, cuando uno quiere ir a verificar esto en la realidad, termina encontrando que difícilmente, digamos, los países se terminan eligiendo así, de esa forma. El capital no fluye de Japón hacia la Argentina, sino que lo contrario. Si hay un argentino que quiere exportar capitales, termina juntándose con más capital. Y de hecho, fíjate, Marcos, que no es solamente, y fíjense todos, no es un tema para solamente el stock de capital. Si yo veo otros factores de producción, como puede ser el trabajo, también fluye en la misma dirección. Es decir, si se recibe un ingeniero en Argentina, ¿a dónde esperarían que se vaya a trabajar? A Estados Unidos. A Estados Unidos, pero no sería, digamos, desde el punto de vista de la teoría estándar, no sería lo más lógico, porque ¿dónde es que hay menos ingenieros? ¿En Argentina o en Estados Unidos? En Argentina. En Argentina, con lo cual si lo que se remunera es la escasez, en Argentina debería justamente tener, digamos, mayor rendimiento ese ingeniero en términos relativos. Por lo tanto, debería quedarse y deberíamos estar importando o deberíamos ver todo un flujo de profesionales, por ejemplo, de distintas ciencias duras que vienen desde otros países hacia la Argentina. ¿Sí? Y eso no se verifica. Una de las hipótesis de por qué, digamos, el capital se elige a sí mismo y básicamente los trabajadores también se eligen a sí mismos, es lo que se llama la teoría del Loring. Que en lo que consiste esta hipótesis, más que teoría, es lo siguiente. No sé si recuerdan la teoría del Loring porque el transbordador, el Challenger, en un momento, una misión que se hizo de la NASA, lo que hace es explotar en el aire, ¿sí?, una vez que se lanza por una tuerquita muy chiquitita, un O-ring, que es una pavada de tuerquita, digamos, en medio del megaproyecto. Y lo que dice es básicamente que existe algo que se llama emparejamiento. ¿Vos te querés juntar con quién? Si sos una persona, digamos, con una determinada formación, querés juntarte con gente que tenga una formación parecida a la tuya. ¿Por qué? Porque eso termina haciendo que tienes cierta sinergia y lo termina potenciando. ¿Sí? Pasa, digamos, en la vida misma. Si ustedes ven, grupos de amigos se terminan pareciendo entre ellos y se eligen, digamos, entre ellos, en cambio, no sé, y así sucesivamente, ¿no? Digo, no tiende uno a buscar lo que es distinto y donde más se lo valora, sino de juntarte, digamos, en otro lugar donde puedas justamente entre grupos sacarle mayor provecho, digamos, a cada uno de las unidades, estamos hablando de trabajadores, o sea, de unidad de capital, lo mismo. No sé si me explico. La teoría de Loring lo que te dice es, mira, si juntas un ingeniero malo con un montón de ingenieros buenos, bueno, ese ingeniero malo que puso mal el Loring te puede hacer destrozar todo el proyecto por poner mal una tuerquita, básicamente. ¿Sí? Entonces, por lo general, los buenos se juntan con los buenos, los malos se juntan con los malos.
Pero eso no sería discriminar. Pero digamos, es lo que estamos tratando de llenar es por qué no sucede esta hipótesis de convergencia entre países y terminamos viendo de que básicamente la distribución del ingreso mundial es cada vez más inequitativa. Entonces estamos tratando de dar algunas hipótesis de por qué sucede eso. No digo que esté bien o que esté mal, no es desde el punto de vista normativo, sino positivo. ¿Okay? Después sí, yo te digo, sí, la verdad que está mal. No sé si está bien o mal, digamos, en el sentido de no sé quién para decirlo, pero estaría bueno que no suceda, básicamente. No, yo más que no apunto a la relación humana, es decir, que la gente, como vos decís, busca sus pares o según Loring, el famoso emparejamiento. Es decir, como vos decís, la gente con plata se junta con la gente con plata, los pobres se juntan con los pobres, ¿entendés? O sea, y lo mismo pasa por ahí a nivel relación social, laboral también, ¿no? O sea, como vos decís, bien decís, vos vas a buscar talentos acordes a los tuyos o profesionales acordes a los tuyos. Y bueno, y trasladándolo a los países puede suceder lo mismo. Sí, pero digo, es algo natural, digamos que no, insisto, estamos en un punto de economía más positiva, no tanto en lo que debería pasar. Se puede después hacer política para que no suceda, digamos, y que exista algo, ir en contra de eso. Digamos, ese sería el punto, ¿no? Pero por eso es lo que se observa, y esta es una hipótesis de lo que podría estar pasando por detrás. Sucede en todos los casos, digamos. Lo lindo se juntan con lo lindo, lo feo con lo feo, no sé, lo rico con lo rico, lo pobre con lo pobre, lo que tiene más stock de dinero con lo que tiene más stock de dinero, y así sucesivamente. Con lo cual, digamos, eso me hace romper un poco con la idea de que simplemente la escasez me remunera más algo y por lo tanto, digamos, eso fluye hacia esos lugares. Eso es lo que tratan de mostrar estos autores y dicen, no, la verdad que no sucede. Ahí había unos gráficos, ¿sí? Pero como regla mundial, los países ricos o los países desarrollados no necesitan de los países pobres y o subdesarrollados. Hay toda una teoría que no la estamos tratando acá, pero una teoría que se llama teoría de la dependencia, ¿sí? Más neomarxista, podríamos decirle, o entre estructuralista y neomarxista, que hace énfasis en eso, en cómo los países ricos explotan, digamos, se quedan con la renta excedente de los países pobres. Hay un autor, Cardoso, Faleto, hay toda una literatura al respecto. Yo no soy tan conspiracionista quizás como conspiranoico para pensarlo así, de que se juntan los países ricos para explotar a los países pobres, pero sí definitivamente que por ahí hay procesos que son más complejos e indirectamente te llevan a profundizar las desigualdades. Básicamente, por ejemplo, un caso. China crece, está perfecto, se acerca a Estados Unidos en el relativo, bárbaro, pero lo que termina haciendo, o lo termina haciendo a costa de qué, de primarizar o reprimarizar algunas economías productoras de commodities, con lo cual uno podría pensar ahí, bueno, sí, aprovechándose entonces la renta de los países pobres, digamos, ¿no? Ese sería uno de los casos donde digo, la complejidad no es que los chinos se pusieran de acuerdo para decir vamos a empobrecer Latinoamérica, pero bueno, tiene un efecto de primarización que podríamos, digamos, alguna tesis yo leí que realmente iba en esa dirección, algún trabajo publicado. Si uno hubiera hecho lo que es la hipótesis de convergencia, de sigma convergencia para los países, para 102 países, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo es que va creciendo el desvío estándar a lo largo del tiempo, con lo cual sigma convergencia no se cumple. Si lo mido para países solamente de renta media, lo mismo, no tengo una convergencia en los niveles de renta per cápita, por el contrario tengo un aumento de la desigualdad. Y acá sí aparece algo que es interesante, que es, si yo lo mido solamente para los países desarrollados, es decir, para los 22 países de la OECD, ¿sí? Que son economías avanzadas, ahí sí yo encuentro que los países van reduciendo sus niveles de renta per cápita. Con lo cual hay como una idea, ¿sí?,
de que los países, en vez de ir, digamos, convergiendo en sus niveles de renta per cápita, lo que parece existir son clubes de convergencia. Básicamente, unos países van a un determinado nivel de renta per cápita y otros países se seleccionan y van a otro nivel de renta per cápita, uno superior y el otro inferior. Es decir, que se van como eligiendo a ellos mismos en distintos clubes, lo cual podría, digamos, ¿sí?, estar relacionado. No podría pensar eso como que si estos son los niveles de renta per cápita, ¿sí?, o vamos a ponerlo al revés, para que sea más fácil. Si estos son los niveles de renta per cápita, ¿sí?, y esta es una distribución de probabilidad, lo que yo tengo, una distribución de frecuencia, digamos, es como una especie de dos modas, ¿no? Entonces los países o se agrupan, digamos, en estos niveles, o los países se agrupan en niveles de renta más altos, en donde en cada uno de esos subgrupos es cierto que los pobres se parecen cada vez más entre ellos y es cierto que los ricos se parecen cada vez más entre ellos. Puede ser por el fenómeno de emparejamiento o existe otra cuestión que podría estar explicando esto, que son las estructuras productivas de los distintos países, que lo que hacen es básicamente que vayan, digamos, ¿sí?, a elegirse entre los países con igual nivel de productividad. Básicamente, los países agrícolas no tiene sentido que uno piense que vaya a los niveles de renta per cápita de los países industriales o que producen hoy en día servicios de alta tecnología, porque no tiene nada que ver su nivel de tecnología con el nuestro. ¿Me explico? Entonces, por más que existan progresos técnicos en algunos países, a mí no me interesa que Elon Musk pueda viajar a Marte, digamos, ¿sí? Lo que me vendría bien a mí es que poder hacer una semilla, digamos, que sea mucho más fértil. ¿Okay? No sé, para poner un ejemplo tonto, digamos, ¿sí? No. Pero bueno, entre países ricos, digamos, tienen como una frontera que es muy distinta a la frontera que tenés vos, lo cual produce divergencias porque los que empujan la frontera en cada lado puede ser que sea que vayan a distinta dirección, o mejor dicho, a distinta velocidad, más que dirección. Todos quieren avanzar, lógicamente. Sí, lo que te deja como ventaja es la posibilidad de pensar eso, que los países de renta media-baja lo que deberían hacer es ir tratando de alcanzar los niveles de tecnología de los países ricos, con lo cual no tienen que empujar ninguna frontera. Lo único que tendrían que hacer es ir cambiando su estructura productiva para que se parezca un poquito más a lo de los países avanzados, y después el catch-up lo hace solo porque los que empujan la frontera son los ricos, básicamente. Pero bueno, esas son todas hipótesis al respecto, ¿sí? El que empieza, entonces, uno cuando ve todos estos test de si existe o no convergencia, lo que uno termina sacando como conclusión básicamente es que no existe básicamente ese fenómeno de que los países convergen en su nivel de renta per cápita entre ellos, excepto en un trabajo que escriben Mankiw, Romer y Weil, 1992, si no recuerdo si 1992, que dicen, ojo, y el paper empieza, de hecho, con algo que se hizo mucho chiste en la literatura, que dice, este paper se toma a Robert Solow seriamente, por lo siguiente, dice, no es que está mal el modelo de Solow y la hipótesis de convergencia, lo que sucede es que te olvidaste de agregar una variable. Bueno, ¿cuál es la variable que me olvidé de agregar? El capital humano, ¿ok? Entonces, lo que hacen estos autores es agarrar y decir, tomemos al modelo de Solow tradicional con el factor de productividad que sea potenciador del trabajo, donde la tasa de crecimiento de la población está dada por N, la tasa de crecimiento de la productividad está dada por M, encuentro, digamos, el capital de estado estacionario, que es análogo, fíjense, al de la slide 6, es análogo a este, simplemente que está cambiado, digamos, cambia un poquito la función de producción porque acá impacta solo en el trabajo y acá crece la productividad total de los factores, y me encuentro con que el capital de estado estacionario es este. Si tomo el PBI en la función de producción, es decir, en esta, ¿sí?, en la hago per cápita, ¿sí?, lo divido por L, y acá reemplazo y digo, bueno, está bien, pero dame el capital ahora, yo quiero saber cuál es el producto en el estado estacionario. Entonces, si quiero saber cuál es el producto en el estado estacionario, reemplazo este capital por el capital de estado estacionario de acá. Y llego a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, este sería el nivel de PBI
de estado estacionario, por lo tanto el PBI de largo plazo. ¿Por qué me interesa esto? Porque si tomo el logaritmo de esta ecuación, me queda esta relación que tengo acá abajo. Y esta ecuación es interesante desde el siguiente punto de vista, es testeable. Es testeable. Es decir, yo puedo agarrar y correr una regresión con esto y ver cuál es el PBI, cuál es la tasa de ahorro y de inversión de cada país y cuál es la curva de apreciación de cada país. Y noten lo siguiente, yo acá tengo, ¿sí?, un parámetro alfa sobre 1 menos alfa y acá tengo un parámetro que es menos alfa sobre 1 menos alfa. ¿Okay? Que es básicamente el mismo valor, debería ser la misma magnitud, simplemente está de signo cambiado. Con lo cual podría correr una regresión y ver si esos dos parámetros al menos se ajustan entre ellos. Es decir, si uno se parece al otro, que es un test econométrico que lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Un test de restricciones. La verdad que cuando uno lo mira eso y tira el modelo para testear esto, esta ecuación, los resultados son los que salen en esta tabla. Los resultados que surgen de esta tabla, noten que son los siguientes. Este es el coeficiente que acompaña cada una de las variables. Este es el coeficiente que acompaña a n más g más delta, o n más m más delta. Y este es el coeficiente que acompaña al logaritmo de S, o al del ratio de inversión a PBI. Se parecen, digamos, está bien el signo, porque fíjense que uno es positivo y el otro es negativo. Con lo cual, digamos, parece que ajusta bastante bien, pero no son iguales. ¿Me explico? Entonces tengo un problema que yo, si los quiero hacer que compatibilicen, es un test de restricciones y ese test de restricciones lo tengo que rechazar econométricamente. Lo segundo es que yo, está perfecto, encuentro el valor, da 1,42, supongamos, ¿sí? 1,42. 1,42 es igual a ¿quién? Debería ser alfa sobre 1 menos alfa, con lo cual, ¿sí?, que es el de la ecuación del slide anterior. Con lo cual, de acá lo que puedo hacer es despejar alfa y ver cuál es el alfa implícito. El alfa implícito de estas regresiones da cerca de 0,6. Y cuando uno estima cuánto es el alfa para una economía, por lo menos para las economías desarrolladas donde pudieron testear esto, ¿sí?, básicamente, lo que terminas encontrando es que el alfa en realidad mide más o menos 1/3, que era lo que decía Solow. O sea que el capital solo aporta 1/3 al crecimiento de la producción. Es decir, los resultados del modelo de Solow hasta acá para Mankiw y Romer-Ewell dan mal, y con lo cual ellos dicen lo que tenemos que hacer es encontrar alguna forma de mejorar las predicciones del modelo. Es decir, lo van a testear de otra manera. La forma que encuentran es diciendo, mira, vamos a cambiar un poquito la función de producción. Hagamos que el capital produzca, que el trabajo potenciado por el nivel de productividad produzca, pero también el capital humano. Es decir, este H que está acá. ¿Qué vendría a ser el capital humano? Básicamente la formación que tiene este trabajo bruto que está acá. Vendría a ser como 3 factores de producción: capital físico, capital humano y cantidad de trabajadores. Claro que el capital físico se deprecia y el capital humano también se deprecia. Es decir, si a ustedes le preguntan cómo resolver un sistema de ecuaciones dinámico, posiblemente no se acuerden ahora, cuando estaban haciendo matemática para economistas, lo podían resolver en 2 minutos. Pasó el tiempo, el capital humano, sí, el nivel de conocimiento de ustedes, digamos, se va depreciando a lo largo del tiempo, digamos, para poner un ejemplo pavo. Asumiendo que la tasa de depreciación del capital físico y del capital humano es más o menos la misma para los dos, es que empiezan a correr el modelo. ¿Okay? Y estos son los resultados análogos que tendría el stock de capital humano y el stock de capital físico, análogos a lo de la slide 6 o análogos a lo de la slide que resolvimos para el de Mankiw, Romer-Ewell. Con lo cual lo que tenemos es este nivel de capital per cápita humano y este nivel de capital per cápita físico de estado estacionario. De vuelta, si agarro la ecuación, no sé por qué me sale en blanco, les quería mostrar los resultados. ¿Cuál sería el paso siguiente? Tendría que agarrar la ecuación
y testear qué cosa, básicamente.